crecer, por supuesto, porque ese es el objetivo, ¿no? Crecer en el conocimiento de la verdad, de la palabra, crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios, de nuestro buen Salvador y Señor Jesucristo. Así que quiero invitarlos, por favor, para que oremos al Señor y así, después de orar, podemos dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra, este tiempo en el que podemos meditar en las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Señor Dios, quiero darte gracias, Padre bueno y soberano. Gracias porque eres tú, Señor, nuestro Creador. Eres tú, Señor, quien nos ha salvado, quien nos ha redimido, Señor. Y eres tú quien nos ha dado el permiso, Señor, de poder presentarnos delante de ti y ser escuchados, Señor, ser aprobados, ser bien recibidos por medio de la obra preciosa de nuestro Señor y buen Salvador Jesucristo. Por eso te quiero dar gracias, Señor, porque en esta mañana nos permites llegar delante de tu presencia. Y rogamos, Señor, delante de ti sabiduría, dirección, discernimiento, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, para meditar en tu palabra, Señor, aprender en ella, conocer en ella, Señor, lo que tú quieres compartirnos y poder vivir conforme a ella, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre bueno, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hace 8 días comenzamos un tema que vamos a estar trabajando durante este mes de diciembre, si Dios quiere, y es el tema de la encarnación de Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Y hablamos un poco acerca de lo que es la encarnación, porque es importante conocer primero qué es la encarnación antes de poder seguir y ampliar el concepto a otros puntos. Y veíamos, mis hermanos, que la encarnación es que Dios, soberano, eterno, grande y poderoso Dios, se hizo hombre, se hizo carne. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de encarnación. Por supuesto, sabemos que nuestro Dios es uno, manifestado a la humanidad en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios Hijo, siendo Dios eterno, grande y poderoso, se hizo hombre, se encarnó, tomó forma de siervo, despojándose a sí mismo, dejando su trono y viniendo a vivir entre nosotros. Y recordábamos lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, el verbo se hizo carne. Y el verbo es Cristo, es Dios. El verbo es la raíz, el sustento, quien le da vida a todas las cosas y quien produce entonces el sustento de todas las cosas. Hoy vamos a ver los propósitos de esa encarnación. ¿Por qué Dios Hijo se hizo hombre? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Cuáles fueron las razones? Por supuesto, el título es muy general, ¿cierto? Porque cuando hablamos de los propósitos de la encarnación de Cristo, pues son muchos. Hoy no vamos a verlos todos, por supuesto, pero sí vamos a mirar algunos de ellos, en especial 3, que nos van a dar mucha luz sobre el propósito, el por qué Cristo se encarnó. Porque a veces lo ignoramos. A veces nosotros damos por hecho cosas que creemos que son normales, que creemos que son básicas, pero que no lo son tanto. Podríamos decir, no, pero ya eso lo sabemos. ¿Y qué tal si alguno no lo sabe? Pues entonces aquí la idea es que podamos conocerlo y aprenderlo. Y si ya lo sabemos, bien lo dice el apóstol Pedro, que la repetición edifica, que la repetición bendice, allá en la segunda carta de Pedro capítulo 1, cuando él dice: no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Entonces es importante recordar aún lo que ya sabemos, pero sí es muy importante, mis hermanos, que nosotros conozcamos por qué Cristo se encarnó, por qué Dios tomó forma de hombre y por qué vino a vivir entre nosotros, por qué el verbo se hizo carne. Y eso es fundamental. Y lo primero que tenemos que decir, mis hermanos, es que Jesucristo se encarnó para satisfacer la justicia de Dios. Y eso espero que lo tenga usted muy claro. Jesucristo se encarnó para satisfacer la justicia de Dios. ¿Y por qué? Jesucristo se encarnó porque Dios mismo lo exigía. Exactamente.
¿Por qué? Imagínense ustedes que en el huerto, en Edén, Dios le dice a Adán, al primer hombre que crea, y le da una serie de instrucciones, y dentro de esas instrucciones le dice: de todo fruto del huerto podéis comer, pero no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, y esa es la advertencia, el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Qué hizo el hombre? Comió. Ahora imagínense ustedes que Dios dijera: tranquilo Adán, no pasa nada, usted comió del fruto que yo le dije, pero no pasa nada, tranquilo, siga su vida normal y vuelva a comer si quiere, porque yo no voy a hacer nada ante su desobediencia. Pues eso, mis hermanos, iría en contra de la verdad y de la justicia de Dios, porque Dios ya había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Adán no moría, Dios no cumplía con su palabra. Si Adán no moría, Dios no sería justo. Porque recuerden que la justicia es darle a cada quien lo que merece. Si hice algo malo, pues lo que merezco es castigo. Si hice algo bueno, lo que merezco es recompensa. Eso es justicia. Ahora, como el hombre comió y murió, ahora la justicia de Dios se ejecutó: muerte. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y efectivamente el hombre murió. Ahora, si queríamos volver a la vida, y cuando hablamos de vida y de la muerte de Adán, no hablamos de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual, de la expulsión del huerto, de la presencia de Dios. Ahora, si queríamos volver a la presencia de Dios, si queríamos recibir nuevamente vida eterna espiritual, teníamos que satisfacer la justicia de Dios, porque Dios no iba a pasar por alto la ofensa en ese momento por causa nuestra, por lo que nosotros pudiéramos hacer. Por lo tanto, Cristo se encarnó para satisfacer esa justicia, porque nosotros no podíamos hacerlo, porque ninguno de nosotros podía hacer algo que Dios aprobara como algo justo, como un pago necesario, como un pago justo ante la deuda que quedó por causa de la desobediencia. Y vamos a mirar por un momento aquí en Romanos capítulo 8, donde leíamos hace un momento con nuestro hermano Edwin. Romanos capítulo 8, versículo número 3 y 4. Mire lo que dice la Escritura allí en Romanos 8, 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al mundo en la carne, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo se encarnó para satisfacer la justicia de Dios por lo que exigía la justicia de Dios. Miren que el versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley. Si nosotros miramos el contexto aquí de Romanos capítulo 8, ¿qué era imposible para la ley? Podemos ver en los capítulos anteriores que lo que era imposible para la ley era producir una obediencia perfecta en el hombre. La ley lo que hacía era mostrarme lo que estaba mal y usted verá cómo lo hace. La ley lo que hacía era decirme que estaba mal y yo vería entonces cómo lo hacía. Lo que era imposible para la ley también era vencer el poder del pecado. Por supuesto, no lo iba a hacer la ley. Y también era imposible condenar al pecado sin destruir también al pecador mismo. Porque aquí estaba: el que incumpla, muere porque ha pecado. Y podía cumplir toda la ley, pero si fallaba en un solo punto de la ley, se hacía culpable absolutamente de toda. Y otro punto, mis hermanos, de lo que era imposible para la ley, que es el que vamos a resaltar aquí, era justificar al pecador. Según el contexto, vemos que lo que menciona aquí Romanos 8:3, que era imposible para la ley, era justificar al pecador, es decir, hacer justo al pecador. Eso era imposible para la ley. Por lo tanto, dice el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Porque la ley no podía justificarnos, Dios envió a su Hijo. Porque la justicia de Dios, mis hermanos, exige castigo,
y un castigo real, un castigo justo por el pecado. Ezequiel 18:4, por ejemplo, dice: el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, que es el contexto también anterior, capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Y cuando habla ahí de paga, habla de un salario merecido. Cuando habla de paga es lo que yo merezco recibir, lo que me tienen que pagar por lo que hice. Pero en este caso el pago no era nada bueno por lo que había hecho, era muerte por lo que hice, el pecado. Y el pecado genera una deuda ante Dios. Y esa deuda se debe pagar, porque la justicia de Dios exige el pago. Pero ninguno de nosotros lo podía hacer. Ni aún la ley misma. Mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por cuanto qué? Por cuanto era débil por la carne. Pero la ley, dice Romanos 7:12, que es buena, que es santa, que la ley es justa. Entonces, ¿por qué la ley era débil? Porque ahí el mismo versículo lo dice: por la carne. La ley es débil por el hombre, por la incapacidad del hombre, por la naturaleza pecaminosa, por la incapacidad que nosotros tenemos de poder cumplirla. Por eso la ley era débil, porque en sí la ley es buena, es justa, es santa, pero por causa del hombre que no la puede cumplir, era débil porque no lograba el objetivo. No podía ninguno de nosotros presentarse delante de Dios diciendo: yo cumplí la ley, Señor, yo la hice al pie de la letra como tú la estableciste. Porque ¿quién de nosotros podría hacerlo? ¿Quién de nosotros podría presentarse delante de Dios: Señor, todo lo que tú exiges en tu palabra, en tu ley, yo lo hice sin necesidad de tu ayuda, sin necesidad de tu mano, sin necesidad de tu obra y capacidad en mí? ¿Quién de nosotros? Si la Escritura dice que aún mis obras justas, que mis pensamientos son justas, para Dios, ¿qué son? Trapos de inmundicia. O sea, aún lo que yo creo que es bueno y hago bien, no en Dios ni para Dios, pero es bueno para los humanos, para Dios es un trapo de inmundicia. Por lo tanto, ninguno de nosotros se podría presentar diciendo: Señor, lo hice. Por eso la ley no era débil, como dice la Escritura, por causa de la carne. Y la carne somos nosotros. La ley no puede salvar porque no puede cambiar la carne. Por eso no satisfacía la justicia de Dios. Y lo había dicho el apóstol Pablo en el capítulo 7, cuando dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y sigue diciendo Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de qué? ¿De qué? De este cuerpo que hace a la ley débil, la carne, el cuerpo, porque no nos da la capacidad natural, humana, para cumplir lo que Dios exige. Por eso vemos entonces que la justicia de Dios está exigiendo un castigo que el hombre no puede soportar, que el hombre no puede cumplir, porque el hombre en su capacidad sería destruido eternamente. Entonces solo hay una posibilidad: que otro cargue esa culpa, que otro tome su lugar, que otro haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Ahora, como el problema es la carne, ¿en dónde se debía hacer? En la carne. Por eso la Escritura dice aquí: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Porque la justicia de Dios exigía el pago de la deuda, y esa deuda era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y mis hermanos, Dios en su santidad y en su justicia no iba a permitir que fuera de otra forma. No iba a permitir que fuera de otra forma. Por eso cuando Cristo en la oración dice: si es posible, pasa de mí esta copa, entendemos que la respuesta de Dios fue:
consolarlo y fortalecerlo para cumplir el propósito que estaba establecido. Y Cristo, después de orar, se levanta de esa oración diciendo: vamos, el que me entrega ya viene, y dispuesto a ofrecerse, si es posible. Pero Dios, en su justicia, exigía un pago que nosotros no podríamos dar, no podríamos pagar. Por eso Jesucristo se encarnó para satisfacer la justicia de Dios, porque solo el Hijo de Dios lo podía lograr. Y miren aquí la iniciativa de quién es: Dios enviando a su Hijo. Aquí es Dios mismo quien toma la iniciativa, mis hermanos. Él dice: yo no voy en mi justicia a permitir que se pase por encima del castigo establecido en mi santidad, pero les voy a dar la solución. Él mismo. No tuvimos nosotros que postrarnos, arrodillarnos y decir delante de Él: Señor, es que nosotros no podemos, ayúdanos con algo. Y Dios se apiadó y dijo: pues sí, pobrecitos, no pueden. Ya eso estaba establecido, porque era el propósito eterno de Dios. Ya estaba establecido que el único que podía satisfacer su justicia es el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Pero miren que llama mucho la atención este acompañamiento que tiene carne de pecado. Dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esa palabra semejanza indica similitud real, por supuesto, no mera apariencia. O sea que Cristo se encarnó como hombre. Por eso dice en semejanza de carne. Y eso es real, no una similitud. Pero a su vez indica que no es una identidad absoluta en todos los aspectos. Esta palabra semejanza cambia el panorama de la expresión carne de pecado. Dice: Cristo se encarnó, 100% hombre, pero con una pequeña diferencia. Y digo pequeña, pues, textualmente, ¿no? Pero grande en la práctica. ¿Y cuál es la diferencia? Que sí, se encarnó en semejanza de carne, pero sin pecado. Sin pecado. Hermano, cada término que usted lee en la Escritura tiene su propósito eficaz, claro. Nosotros somos quienes usamos palabras a veces mal, ¿cierto? Mal usadas. Por ejemplo, yo tengo un problema con dos palabritas que no me gusta escuchar nunca, y la acabé de decir: nunca y siempre. Es que nunca me ayudan. ¿Será que nunca lo han ayudado? No, es que exagerado, ¿cierto? Es que siempre es lo mismo. ¿Será que siempre es lo mismo? No. Pero nosotros usamos mal las palabras. El Señor usa perfectamente cada palabra. Y Él, usando al apóstol Pablo, mete aquí esta palabrita semejanza para decirnos a nosotros: ojo, Cristo se encarnó, semejanza de carne, y incluso nos dice de pecado. Pero esa semejanza cambia todo y diciendo: se encarnó, pero sin pecado. Y ese es el uso bíblico de esta palabra, que es verdaderamente similar, hecho carne, pero con una distinción esencial: sin pecado. Y ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Cristo, quien se encarnó, porque la ley no podía, porque nosotros no podíamos satisfacer la justicia de Dios, cumplir con lo que Dios estableció. El día que de él comieres ciertamente morirás. Comió y murió. Ahora, ¿cómo regresaría a la vida? Satisfaciendo la justicia, pagando algo que Dios aprobara y dijera: esto sí es suficiente para yo entonces volverlos a traer delante de mí. Pero la ley no pudo, nosotros no podíamos. Llegó el Hijo de Dios en semejanza de carne de pecado, 100% hombre, pero sin pecado. Y aquí entonces nos resalta la verdadera humanidad de Cristo, porque Cristo tuvo un cuerpo real y eso no lo podemos negar. La tumba quedó vacía porque el cuerpo de Cristo, que fue crucificado, que fue azotado, que fue atravesado con una lanza, se levantó. Ese mismo cuerpo que aún Apocalipsis nos recuerda que el Cordero en la presencia del Señor se presenta como inmolado, indicando que está de pie, con heridas, como inmolado pero vivo. Heridas en su cuerpo, por supuesto, porque cuerpo real. Compartió nuestra condición humana, vivió bajo las limitaciones del cuerpo humano, de sueño, de hambre, de sed.
Estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo, pero sin la naturaleza pecaminosa nuestra. No heredó esa corrupción moral. No tuvo esa inclinación hacia el pecado, aunque fue tentado en todo, como dice Hebreos 4:15, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santo, santo, santo. Y ese es nuestro Cristo. Verdaderamente hombre, pero no un hombre pecador. Se mostró perfecto delante de Dios para poder satisfacer la justicia de Dios. Porque un solo pecado lo hacía pecador. Y el hacerlo pecador ya no era aprobado por Dios. Ya no satisfacía la justicia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, ni un solo pecado en Cristo. Ni uno solo. Aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para darnos ejemplo a nosotros, pero también para ser aprobado por el Padre, presentándose delante de Él. Y a causa del pecado, esta expresión a causa del pecado indica como ofrenda a Él mismo por el pecado, a causa del pecado, Él mismo entregándose por el pecado, condenó al pecado en la carne misma, porque se encarnó. Porque se encarnó para representar a la humanidad delante de Dios y poder decir, yo tomo el lugar de cada uno de ellos. Y lo tomó y cumplió porque tenía las condiciones para hacerlo. Y miren que aquí llama mucho la atención que dice condenó al pecado en la carne. Aquí no dice condenó al pecador, dice condenó al pecado, indicando que el pecado fue juzgado, la justicia fue satisfecha, pero el creyente fue justificado por causa de esa obra maravillosa, porque la justicia de Dios fue satisfecha. Y ahora todo aquel que cree en Él, dice la Escritura, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque Cristo satisfizo la justicia de Dios y nos justificó delante del Padre. Ahora Dios, cuando nos mira a nosotros, creyentes en Cristo, a través de Cristo, ¿qué ve? Personas justas. Personas justas. Lo que la ley no podía hacer, lo que nosotros no podíamos hacer, ahora Cristo lo hizo. Y al vernos Dios y mirarnos a través de Cristo, dice, ninguna condenación hay para ellos. Porque Cristo ya pagó. Y por eso se encarnó, para poder pagar en la carne y condenar en la carne al pecado. Y eso es lo que está aquí resaltando la Escritura. Recuerden que la Escritura nos muestra en muchas ocasiones, Pedro lo resalta en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y eso no indica que Él pecó, que cargó sobre Él nuestro pecado para poder justificarnos, para poder satisfacer la justicia de Dios. Y así como el pecado entró por un hombre, ahora por un hombre también nosotros somos justificados y aprobados y recibidos. Por eso se encarnó Cristo. Cristo, mis hermanos, no vino de paseo a la tierra. Cristo no vino a experimentar cómo era la vida en la tierra. Él vino con un propósito claro y por eso se encarnó, para darnos a nosotros la posibilidad de volver a Dios. Siendo justo y no pasando entonces bajo nuestra condición, nuestra culpa, sino en Cristo juzgándola. Y esto, mis hermanos, nos debe llevar a nosotros a valorar y a entender de una forma diferente la encarnación de Cristo. Miren que en esta época, en la época de diciembre, ¿cierto? Se celebra la Navidad, la natividad, el nacimiento. Pero a veces esta época tiene de todo menos el pensamiento del propósito de la encarnación de Cristo. Tiene de todo menos el propósito de la encarnación de Cristo. El por qué. ¿Por qué nació? ¿Por qué una virgen concibió y dio a luz? ¿Y por qué
se le conoce a ese ser en su vientre como el santo ser. ¿Y por qué? Vivió entre nosotros. ¿Por qué compartió entre nosotros? ¿Por qué estuvo acá? ¿Por qué? Porque quería justificarnos delante del Padre. Quería satisfacer la justicia de Dios. Y Él mismo fue quien tomó la iniciativa. Por eso dice Dios enviando a su Hijo. Ahora miren lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ¿quiénes son justificados? Los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no tienen ninguna condenación, porque el Padre al mirarnos ve a Cristo en nosotros. Porque satisfizo la justicia de Dios. Y aquí el pecado, mis hermanos, no fue ignorado. Por eso no fue un acto injusto, porque Dios no ignoró el pecado. El pecado fue juzgado. Y el pago fue ejecutado. Y Cristo entregó su propia vida derramando su sangre para que el pecador, nosotros, no fuésemos destruidos, sino salvados. Y todo esto ocurrió porque Dios se hizo carne. Todo esto ocurrió porque el Hijo se hizo carne. Ahora la justicia de Dios está satisfecha. Ahora el pago se ha efectuado. Cristo murió y Cristo antes de morir dice, consumado es. Y entregó el Espíritu y murió. ¿Está mal decir que Cristo murió? No. Pero ¿cómo es posible afirmar que Cristo pudo haber muerto? Hermano, nosotros humanamente pensamos que la muerte es aniquilación del alma. Y decimos, dejó de existir, desapareció. ¿Y Dios entonces qué se hizo en ese momento? La muerte es solamente un cambio de lugar, cambio de dirección, cambio de nomenclatura, ¿cierto? Pasamos de vivir en la tierra a otro lugar. No es exterminio, no es extinción. Es cambio de escenario. Y Cristo murió. Y si no afirmamos que Cristo murió, entonces, ¿qué hacemos aquí predicando nuestra salvación? Si Cristo no murió, el pago no se efectuó, porque la paga del pecado es muerte. Y si no hubo muerte, pues no hubo pago. Y si no hubo pago, hay deuda. Y si hay deuda, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo murió. Cristo murió. ¿Pero qué pasó con Cristo? Que no se quedó muerto. Resucitó al tercer día y dejó la tumba vacía. Se levantó con cuerpo y todo. Y la tumba quedó vacía. Porque Jesucristo se encarnó, mis hermanos, para que por medio de esa obra en la que satisfizo la justicia de Dios, pasó a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo se encarnó también, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerdan lo que dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Jesucristo qué? No se lo olvide. Jesucristo hombre. Cada palabra usada en la Escritura es perfecta. Ahí no dijo Jesucristo y ya. Ahí no dijo el Hijo de Dios y ya. Ahí dijo Jesucristo hombre. Y resalte ese hombre allí, porque esa es la encarnación. Y esa encarnación fue necesaria para Él ser el único mediador entre Dios y los hombres. No solamente satisfizo la justicia de Dios, sino que también hace posible una verdadera mediación. Entonces, ya la culpa no está, Cristo pagó. ¿Qué vamos a hacer? El pecado ha sido juzgado en la carne, en Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Pues Cristo dice arreglar la situación. Estamos enemistados con Dios. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios por causa del pecado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Mediar para arreglar esa relación. Y vamos a mirar en 1 Timoteo 2:5, justamente este pasaje que recitábamos, lo que el Señor nos resalta acerca de esa mediación que Cristo logra al haberse encarnado. 1 Timoteo 2:5. Miren que dice la Escritura, ¿hay cuántos dioses? Hay un solo Dios. Y eso, hermanos, que no se nos olvide nunca, ¿cierto? Eso está claro. Hay un solo Dios. Es una obra exclusiva de Dios. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador. Por lo tanto, como hay un solo Dios,
Con Él es que tenemos que reconciliarnos, con el único que hay. Con Él es que tenemos que arreglar nuestra situación y nuestra condición, con el único que hay. Yo puedo estar bien con todos ustedes, pero si estoy mal con Dios, estoy en problemas. Yo puedo estar bien en todos los aspectos de mi vida, buena salud, buena economía, buena familia, pero si no tengo a Dios, me falta todo. Yo no sé si han escuchado ustedes conceptos como aquellos, Él es una excelente persona. Uy, eso no le falta nada, lo único es que no es creyente. Entonces le falta todo. Ese muchachito, esa muchachita, ay, qué muchacho tan bueno. Como él, no conozco otro. El único problemita es que no es creyente. Pues ese único problemita lo aparta de Dios. Ese único problemita no lo aprueba delante de Dios. Por eso Cristo entonces hace una mediación para arreglar delante de aquel que es el único Dios verdadero. Y es lo que la Escritura nos viene enseñando desde Génesis hasta Apocalipsis. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. En Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Hay uno solo. Y con Él es que tenemos que arreglarnos, mis hermanos. No importa que todo a mi alrededor está bien, si no estoy bien con Dios, me falta todo. ¿No les ha pasado que a veces se levanta uno por la mañana y uno se levanta como si algo faltara y uno dice, pero ¿por qué me siento así, como triste, como desanimado? Si todo va bien en mi vida, pues revise su relación con Dios. Yo tengo lucha con 2 días al año. A mí no me gusta el 25 de diciembre y el 1 de enero. Yo me levanto temprano esos días y todo está en un silencio, las calles solas, todo vacío. Y yo digo, pero está como raro este día, falta como algo, no sé. Y no me gustan esos días desde niño, 25 y 1 de diciembre y 1 de enero no me gustan. ¿Por qué? Porque uno siente que el día está diferente. Cuando estamos mal con Dios puede estar todo bien, pero esos días ya no son solamente el 25 y el 1 de enero. Son durante el año también. Porque hermanos, nuestra necesidad primaria es Dios. Nuestra relación principal es Dios. Nuestra prioridad diaria, permanente y constante debe ser Dios. A veces pasamos el día ocupados y decimos, hoy fue un día muy productivo porque hice esto, hice aquello, fui allá, fui acá, trabajé, estudié. Pero no tuve mi espacio para Dios, entonces no fue un día productivo. No fue un día provechoso, no fue un buen día. Me faltó lo más importante. Me faltó darle el valor a mi existencia, a mi tiempo. Me faltó dedicarme a aquel que es soberano, aquel que es eterno, aquel que es mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Aquel que decidió en mi condición salvarme, rescatarme y llamarme a su presencia diciéndome, tú no me buscaste, yo te estoy buscando para que arreglemos. Y aquí entonces Cristo nos está acercando al único Dios como el único mediador. Y esto es clave también, mis hermanos, porque nosotros muchas veces tocamos puertas en otros lados y no vamos directamente a aquel que es el único. Hay un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador? Es Cristo, mis hermanos. Es exclusividad de Cristo poder reconciliar las dos partes que estaban enemistadas. Y es uno solo, es enfático la singularidad aquí. Uno solo, no hay más. No busquemos por otro lado. Miren que cuando nosotros queremos tener una cita médica con algún especialista, ¿cierto? Nos molesta que nos digan llame aquí, allí, llama allá, venga acá a tal hora, haga fila, tome este ficho. Nos molesta que haya intermediarios, ¿cierto? Quisiéramos que nos atendiera directamente el especialista y que no nos pusieran a dar tantas vueltas. ¿No nos gustaría eso? Claro. Entonces, ¿por qué con Dios queremos poner intermediarios y no vamos directamente a Él? Si con Él sí podemos ir directamente. Pero nos gusta como que complicar las cosas, ¿no? Nos gusta poner allí obstáculos, excusas, cuando tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Tenemos acceso directo. En todas las demás cosas nos molesta que nos pongan intermediarios. ¿Por qué no directamente? Vamos a comprar una casa, un carro, ¿y con quién quisiéramos negociar? Directamente con el dueño. Vamos a arrendar y decimos que con las inmobiliarias no nos gusta.
Porque pone mucho, no, con el dueño directo. Siempre nos gusta directo, directo, directo. Pero con Dios, ¿por qué no nos gusta directo? Si lo tenemos a Él directo. Por medio de Cristo, que es el único mediador. Y Él entonces se presenta como el único mediador, porque Él ya nos lo había dicho allá en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está muy claro. Y Él mismo nos lo resalta. En ningún otro hay salvación, ¿cierto? En Hechos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos, mis hermanos. No hay otro. Él es el único mediador y por eso se encarnó, para ser el único mediador. Porque ¿qué hace un mediador? Pues intercede por las dos partes. Y aquí vemos que esta separación era real. Miren lo que dice aquí la Escritura, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta expresión entre Dios y los hombres nos muestra que había una separación real. Entre nos permite entender que hay una separación real. Aquí no está diciendo vamos entonces a complementar o a fortalecer o a afirmar. No, aquí es a mediar entre una separación real. ¿Y por qué Él? Porque miren cómo se refiere a Cristo. Jesucristo, hombre. Y aquí encontramos el nombre que se usa de Jesús unido a Cristo. Podríamos decir que el nombre compuesto, ¿cierto? En algunas partes encontramos que Jesús, en otras partes Cristo, pero en otras partes junto, Jesucristo. Jesús, su nombre de hombre, así lo llamaron, Jesús. Cristo, su título, Mesías, Salvador. Ahora aquí está hablando que Cristo es el único representante entre las dos partes, porque es hombre y es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Es Jesús, es Cristo, es Jesucristo. Y para poder mediar, Él debía ser el representante de las dos partes. Y para eso se encarnó, porque Dios siempre ha sido, es eterno. Es el Dios soberano, eterno. Pero como hombre, para representar a los hombres, se encarnó. Y ahora es el único mediador porque es el representante de Dios. Vamos a solucionar el problema. ¿Quién viene en representación de Dios? Aquí viene Jesucristo. Vamos, de parte de los hombres, ¿quién es el representante? Ahí está Jesucristo. ¿El mismo? Sí, el mismo. Porque es Dios y es hombre. Y miren que aquí la Escritura lo resalta al final, por si nos queda duda, ¿no? Jesucristo, hombre. Y esto no está negando la deidad en ningún momento, mis hermanos. La resalta, verdadera humanidad, verdadera deidad. Y está aquí mostrándonos, mis hermanos, que su encarnación fue necesaria para poder mediar entre las dos partes. Y como el mediador entre las dos partes, pudo cumplir el propósito. Muchas veces uno trata de mediar entre conflictos, problemas, necesidades, ¿cierto? Pero no puede. Y uno dice, no pude, no quisieron. Pero aquí Él sí pudo mediar. Y Él sí pudo solucionar nuestra relación con el Señor. Y aquí como hombre entonces se presentó, como Dios se presentó, y Él nos llevó entonces delante del Dios, representándonos para que nosotros pudiéramos ser aprobados por el Señor, recibidos por el Señor. Y por eso es que el Señor nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, acérquense. ¿Por qué? Porque ya hubo una reconciliación que efectuó Cristo al haberse encarnado. Y esto, mis hermanos, nos debe dar aún más gratitud y valor hacia lo que Cristo hizo. Porque no solamente satisfizo la justicia de Dios, sino que también medió para que nosotros pudiéramos entrar nuevamente a la presencia de Dios. A Adán lo expulsó fuera del huerto y prohibió el regreso, poniendo querubines en la entrada del huerto para no permitir el acceso a nadie, y una espada de fuego, ¿cierto?, que daba vueltas por todo el huerto para que no intentara el hombre regresar.
Luego más adelante los hombres encontraron una llanura y dijeron: construyamos una torre que nos permita llegar al cielo, acceder a la presencia de Dios. Y Dios descendió, confundió sus lenguas y fueron esparcidos. Y el hombre siempre ha intentado por sus propios medios, pero cada vez que lo intente por sus propios medios va a fracasar. Porque el único que lo puede lograr es Cristo, como el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres. Y no tenemos que subir nosotros por una torre. Él mismo descendió, encarnándose para tomarnos y llevarnos a Él, mis hermanos. Y por eso entonces Jesucristo se encarnó. Pero vamos a mirar uno más. Vamos a ver en tercer lugar que Jesucristo se encarnó para darnos vida y dárnosla en abundancia. ¿Qué dice Juan 10:10? Desde el principio, el ladrón, ¿cierto?, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren esa expresión, yo he venido. Él no dice yo he nacido. Él no dice yo he existido. Yo he venido porque ya estaba, es eterno. Y por eso vino, no nació, no existió el día que la Virgen María dio a luz. No, ya existía. Bueno, y usar el término existir para Dios también está mal. Es eterno, es eterno. Por eso vino, porque es eterno. Y ahora no solamente la encarnación resolvió el problema de la culpa, porque Él nos justificó, no solamente abrió el camino para la mediación, porque Él es el mediador, sino que tuvo también un propósito claro y fundamental aquí en esta parte. Y es que nosotros podamos tener vida, comunión, relación, y no temporal, sino eterna con Él. Porque ya no nos vamos a separar más de Dios. Porque ya no vamos a estar alejados otra vez de Dios. Porque la Escritura nos dice que Él nos tiene en su mano. ¿Y quién nos arrebata de la mano de Dios? Nadie. La Escritura dice que el amor de Dios permitió que el Hijo viniera y fuese entregado por amor a los hombres. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ¿cierto? Ni lo profundo, ni lo ancho, ni ángeles, ni potestades. Y nos gozamos cantando, pero entendemos eso. No nos separaremos nunca más. Él le dice a sus discípulos: para donde yo voy ustedes todavía no pueden venir. Pero vendrá ¿quién? El otro Consolador, que estará con ustedes siempre. No quedamos solos. Él fue a preparar morada, pero mientras vuelve por nosotros, dejó el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos que tenemos vida y en abundancia, porque es permanente. Ahora miren, mis hermanos, es muy importante resaltar aquí en Juan 10:10 que Cristo dice: yo he venido. Y recordamos lo que decía Juan capítulo 1. En Él estaba la vida, porque Él es la vida. Es decir, que la vida misma vino. No envió a un mensajero, no envió a un representante, Él mismo vino, la vida misma vino. Dice: yo he venido. Y recordamos también cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. La vida misma vino. Yo les mandé vida. No, yo he venido como la vida, para que ustedes entonces tengan vida, como dice Juan 1:14, el verbo fue hecho carne. Él mismo se encarnó. Él mismo vino para que usted tenga la vida que perdió en Adán. Para que usted tenga la posibilidad de llegar delante de Él vivo, porque es Cristo el que da vida, porque Cristo es la vida y porque Él mismo es quien ha venido. ¿Quién ha venido? Hay favores que nos piden a veces que nosotros decimos así: ahí yo le mando a alguien, ¿o yo? ¿Por qué mandamos a alguien? Porque nosotros no queremos hacerlo. Pero Él no mandó a nadie, vino Él mismo porque Él quiso hacerlo. ¿Lo merecíamos nosotros, mis hermanos? Pero aún así lo hizo. Por Él, pensando directamente en nosotros, porque dice
yo he venido para que tengan, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, para que tengan. Hablando Cristo, ustedes, hablando nosotros, para que tengamos vida nosotros. Él lo hizo pensando directamente en nosotros. Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo pensando directamente en usted. Lo hizo por usted. No se le cruzó usted en el camino en algún momento de la vida. No fue que dijo, llegó este, ¿qué hacemos? Cuando llega uno de visita ahora al almuerzo, ¿qué dicen los hermanos? Llegó el pastor, ¿qué hacemos? ¿Será que le damos o no le damos? Llegó de sorpresa, echémosle. Pues échale del tuyo, del mío no. Cuando llegamos nosotros de sorpresa, se nos cruza alguien. A veces no le pasa que va afanado y se encontró con un conocido. Y uno le da pena saludarlo e irse. Y uno dice, ¿qué hago? Pues si me quedo hablando aquí un ratico me coge tarde. Y uno lucha con las personas que se nos cruzan. Pero nosotros no nos cruzamos en el camino. Y él dijo, ¿qué hacemos con estos? Yo he venido para que tengan, ustedes, para que tengan vida. Pensando en nosotros. Yo no sé si usted ha sido consciente cuando celebramos la cena del Señor aquí, que Él con quién compartió la cena, el pan, el vino, con sus apóstoles, con los 12. Pero nosotros, ¿por qué la celebramos hoy en día? Porque aunque no estuvimos allá, sí estábamos en la mente de Cristo. Sí lo hizo por nosotros también. Yo no existía y no tenía ni señas de existir hace 2000 años. Pero Él pensó en mí para que yo tuviera vida y me hizo partícipe a mí de su cuerpo, de su sangre. Y por eso es que por el apóstol Pablo nos manda a decir, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Quiénes? Nosotros, hasta que Él venga. Porque nos hizo partícipes a nosotros. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque nos hizo partícipes aunque no estábamos allá. Lo hizo pensando en nosotros para que tengan vida, ustedes tengan vida. Y usted no es casualidad delante del plan de Dios. Usted no se cruzó en el camino de Dios por sorpresa. Usted estuvo en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no lo tomó así de un puñado, lo tiró allá y dijo, ¿quién salió? A ver, nombre propio, uno por uno. ¿Por qué? ¿Qué hizo usted para merecerlo? ¿Qué vio Dios para decir este sí? Gracia, amor. Esa gracia y ese amor que lo llevó a encarnarse pensando directamente en nosotros. Él vino a dar vida. Y a dar vida, ¿cómo termina diciendo el versículo? En abundancia. A dar vida en abundancia. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos toman este pasaje diciendo, mire que Cristo llama, el Hijo de Dios va a tener abundancia. Eso quiere decir que no va a haber problemas, no va a haber necesidades, no va a haber luchas, no va a haber tentaciones, no va a haber pruebas, porque Cristo dijo para que tengan vida en abundancia. ¿Será eso así? Si Él mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos está diciendo es que una vida en donde está Él, hay plenitud. No falta nada. Por eso era que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Necesidades tenía el apóstol Pablo? Sí, pero todo lo podía en Cristo que le fortalece. Y tantos otros pasajes que podríamos recordar. A los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, escogidos, traídos para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es prosperidad material garantizada. Por supuesto, Dios puede proveer. Y si le ha provisto abundancia material, gloria al Señor y dele gracias por eso. Pero aquí no se refiere a eso específicamente. No es ausencia de sufrimiento. Si usted está en una etapa de su vida en la que todo a su alrededor marcha bien, gloria al Señor. Y use ese tiempo de tranquilidad para prepararse y fortalecerse y afirmarse en Cristo para cuando lleguen las luchas. Aquí lo que está diciendo es que ya es una vida reconciliada con Dios. Ya somos nuevas criaturas, no mejoradas, nuevas.
A veces decimos, Dios me mejoró. No lo mejoró. Dios lo hizo nuevo. Es una vida con propósito, transformada. Ahora bajo el contexto, bajo el cuidado del buen pastor, que da su vida por sus ovejas, que habla y sus ovejas oyen su voz. Y esa es una vida abundante, una vida que oye a Cristo, que sigue a Cristo y que vive bajo la dependencia de Cristo. El contexto nos permite entender, mis hermanos, que esta vida abundante hace referencia a la seguridad que tenemos en Cristo, al cuidado pastoral que tenemos en Cristo, a la relación íntima que tenemos con Cristo. Y eso es una vida abundante. Además de la vida que nos espera en los cielos, que es una vida eterna. ¿Y la palabra eterna qué quiere decir? Que será para siempre. Allá no hay tiempo, allá usted no dirá, pasó una hora, pasó un día, pasó un año, ¿qué más hacemos? No. Eso es acá en esta tierra donde nos rigen estas leyes naturales, ¿cierto? Tiempo, espacio. Allá es eternidad, que nos permite resaltar esa vida que tenemos en Cristo, esa relación que tenemos en Cristo. Y Cristo, mis hermanos, lo hizo por usted y por mí en amor. Se encarnó porque había una deuda que la justicia de Dios exigía. Él la pagó y satisfizo la justicia de Dios. Porque había un problema. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios. Llegó para mediar, siendo el representante de Dios como Dios, siendo el representante de los hombres como hombre, y medió y arregló. Pero también dándonos a nosotros vida, y vida en abundancia. Por eso cuando hablaba con Nicodemo le decía, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, ¿acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? No se trata de la vida física, porque nacemos una sola vez y morimos una sola vez. No hay reencarnación, hay encarnación de Cristo, no nuestra, ¿cierto? ¿Y lo hizo por qué? Para que tengamos ahora vida eterna, vida espiritual, vida que nos acerca y nos aprueba delante de Dios para vivir con Dios, en Dios y para Dios. Y recuerde eso, vivir para Dios. Porque su nueva vida es ¿para quién? Para Dios. ¿Y si la está viviendo usted para Dios? ¿Si está cumpliendo el propósito que Él ha establecido para usted? ¿Si está valorando esa obra magnífica de encarnación? Y eso que aquí, mis hermanos, solo vimos 3 propósitos de la encarnación de Cristo, que nos permiten recordar que nosotros no merecemos nada, porque Él lo hizo todo. Aún la fe para creer, Dios se la da para que usted crea. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso este diciembre? ¿Qué va a hacer con eso el 24 de diciembre? ¿Qué va a hacer con eso cuando la gente habla de Navidad, natividad, nacimiento? ¿Qué va a hacer al entender el propósito que tuvo Dios para enviar a su Hijo a tomar forma de hombre, forma de siervo y vivir entre nosotros? ¿Qué va a hacer con eso? La justicia de Dios exige que usted viva justamente. El mediador que es Cristo exige que usted se acerque al Señor. Y la vida que Dios le ha dado exige que usted la viva para Él. Que el Señor le bendiga. Señor, Dios soberano, Dios eterno y poderoso que estás en el cielo. Gracias, Señor. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Completa es tu palabra, Señor, para no dejarnos a nosotros ni un solo momento lugar a la duda, Señor. ¿Por qué viniste? ¿Por qué Cristo estuvo entre nosotros encarnado? Porque nosotros, Señor, lo necesitábamos. No podíamos, Señor, satisfacer tu justicia. Exigías el pago por la desobediencia, Señor. Y como Dios santo y justo, no ibas, Dios,
a permitir que tu justicia fuera vulnerada, que tu santidad fuera vulnerada, Señor. Pero Cristo, nuestro buen Dios y Salvador, estuvo dispuesto, bajo una obra justa, a justificarnos, Señor. Y hoy nosotros podemos tenerlo a Él como nuestro mediador, aquel que nos permite, Dios, acercarnos aprobados delante de ti, bien recibidos delante de ti, Señor, para poder, Dios, hallar gracia, socorro, esperanza, y poder recibir, Dios, de Cristo la vida, y vida en abundancia, Señor, que solo tú puedes dar, porque solamente tú, Señor, eres Dios, que solamente Cristo puede dar, porque solamente Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, Señor, puede llegar delante de ti, de tu presencia, fuera de Él. Y por eso te agradecemos, Señor, porque enviaste a tu Hijo a encarnarse por nosotros y cumplir tu propósito eterno en nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén.